Gloria a Dios. Vamos a la palabra este día, hermanos. Si tienen sus Biblias, ábranlas por favor en el libro de Marcos, capítulo 6, es donde vamos a estar enseñando el día de hoy. Marcos, capítulo 6, y vamos a darle continuidad a nuestro estudio. El tema de hoy, hermanos, es cuando Jesús se acerca, el temor se convierte en fe. Cuando Jesús se acerca, el temor se convierte en fe. Y hermanos, el propósito de Marcos no es simplemente registrar milagros, sino responder a una sola pregunta, ¿no? Y esa pregunta es: ¿quién es Jesús? Es una pregunta muy importante, ¿no? ¿Quién es Jesús? Marcos, hermanos, presenta a Jesús como el Mesías prometido. Lo presenta como el Hijo de Dios. Y lo presenta como el siervo soberano, cuya autoridad se manifiesta sobre los demonios, las enfermedades, la naturaleza, el pecado y finalmente la muerte, ¿no? Finalmente la muerte. En la sesión anterior, hermanos, en el capítulo 6 de los versículos 30 al 44, miramos cómo Jesús alimentó a las 5,000 personas, ¿no? Y dirías tú, qué milagro más espectacular, más glorioso, ¿no? Hubiese sido suficiente para mostrar no solamente a los que recibieron alimento, sino a los mismos discípulos de Jesús, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Mesías prometido, de que Jesús es el que nos da la vida eterna, ¿no? Pero desafortunadamente, hermanos, la palabra de Dios nos muestra que las cosas no fueron así. Y porque las cosas no fueron así, no sucedieron de esta manera, entonces podemos ver que los discípulos no tenían los ojos puestos en las cosas espirituales, tenían los ojos puestos en las cosas terrenales. Y cuando nosotros quitamos los ojos de Dios y los ponemos en el mundo, en las cosas terrenales, eventualmente, hermanos, vamos a perder la perspectiva de Dios y vamos a fallar, vamos a creer cosas que realmente no son de Dios. Y por ello es que muchas veces para eso es que el Señor envía ciertas pruebas en nuestras vidas. Para que nosotros quitemos los ojos ¿de quién? Quitemos los ojos del mundo y los pongamos específicamente en el Señor. Y es ahí donde entramos en tema, ¿no? El primer punto que vamos a tocar este día es: Jesús ora mientras sus discípulos luchan. Y lo vamos a mirar de los versículos 45 al versículo 48. En el versículo 45, para ser específicos, nos dice la Escritura: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, dice, ¿se fue a dónde? Se fue al monte a orar. Ahora, quiero hacer hincapié en esta porción de la Escritura. Y quiero que si tienes algo con que subrayes la palabra hizo, que es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque como te das cuenta, los discípulos acababan de experimentar algo glorioso, algo maravilloso, pongámoslo así, ¿no? Acababan de experimentar un milagro, algo sobrenatural. Algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque multiplicar los panes y los peces en sí no era algo que tú pudieses decir, oh, esto sucede todos los días, ¿no? O sea, mirar cómo cuando Jesús partió el pan y lo repartió a sus discípulos, cómo las canastas de pan con las cuales estaban repartiendo a las multitudes, se llenaban automáticamente de pan y de peces, de pan y de peces, de pan y de peces.
Y iban ellos pasando por los diferentes grupos e iban repartiendo el pan e iban repartiendo los peces. Y no bajaba la cantidad de panes y peces que habían en la canasta. O sea, algo glorioso, algo maravilloso, algo sobrenatural. La palabra de Dios nos dice que alimentaron aproximadamente 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Lo que quiere decir que si nosotros fuésemos a contar mujeres y niños sin exagerar, creo que alimentaron una multitud de aproximadamente 20,000 personas. ¿Te das cuenta? Más o menos por ahí. Porque si agregas a la esposa que estaba con el esposo, ya son 10,000. Si agregas 2 hijos por familia, ya estamos hablando de 20,000 personas. Y en aquellos entonces los judíos no eran de 2 hijos, sino eran de 4, 5, 6, hasta 10 hijos. Familias muy grandes. Y había mucha gente en ese lugar. Y como te das cuenta, para ellos era algo glorioso. ¿Para quiénes? Para los discípulos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos se sentían, digamos, como especiales. Porque no solamente estaban con Jesús, sino que caminaban con Jesús y estaban viendo el milagro que Jesús estaba haciendo. Y para ellos dijeron, ¿este es quién? Este es el Mesías, el que hemos estado esperando. Este es el libertador de Israel. Este es el que eventualmente se va a postular como rey sobre la nación, va a subyugar a nuestros enemigos, los romanos, los va a echar fuera de nuestros contornos y nuevamente va a traer ¿qué? Va a traer la paz. Y nosotros, los 12 discípulos, hemos estado con Él, hemos caminado con Él, vamos a ser parte del reino de Él. Tenían los ojos puestos en el lugar equivocado. Tenían los ojos puestos ¿en qué? En lo que Jesús iba a hacer, no en quién era Jesús. No en quién era Jesús. Y hermanos, es algo importante y algo interesante. ¿Por qué, hermanos? Porque si recuerdas cuando te dije hace un momento que subrayara la palabra hizo, que es el primer versículo que leímos ese día en el versículo 45, dice enseguida hizo, ¿quién? Hizo a sus discípulos entrar en la barca. La palabra hizo en griego, hermanos, es anankaso, y significa obligar, compeler o forzar. O sea que Jesús literalmente forzó a sus discípulos a entrar en la barca. Los forzó a entrar en la barca. O sea, cuando Jesús les dijo que entrase, no fue una sugerencia, no fue una invitación, sino que fue una orden, lo que Jesús les dio a ellos. Prácticamente los obligó a ¿qué? Los obligó a marcharse. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Dice porque los discípulos, creo yo, o bueno, la escritura misma no lo dice, porque los discípulos probablemente no querían irse. ¿Por qué no querían irse? Porque te das cuenta, en ese momento la fama de Jesús era exageradamente grande. Las personas que estaban en ese lugar al mirar a Jesús, ellos dijeron, este es el que hemos estado esperando por años. El que hemos estado esperando de tiempo. Este es nuestro libertador. Este es nuestro rey. Este es el que nos va a dar a nosotros, ¿qué? Nos va a dar a nosotros la libertad. Por ello, no se querían ir de aquel lugar porque estaban teniendo un ministerio sumamente exitoso. Un tiempo de verdad único en el cual todos y cada uno de ellos se sentían como la última Coca-Cola en el desierto. Se sentían especiales. O sea, el hecho de que había reconocimiento para Jesús, había reconocimiento para los
para los discípulos les hizo a ellos esponjarse como una gallina culeca, ¿no? ¿Han mirado una gallina culeca esponjarse? O sea, cuando una gallina está cuidando sus polluelos, ¿qué es lo que hace? Si alguien se acerca, se esponja y pone el pico y está lista para darle a cualquiera, ¿no? Y ellos estaban así esponjados. Estaban emocionados, o sea, la idea de que ellos iban a ser grandes en el reino de Jesús les llenaba a ellos el oído, les llenaba a ellos de emoción. Pero Juan nos da a nosotros un poco más de luz. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan nos explica lo que Marcos no nos explica. Fíjate lo que nos dice Juan capítulo 6 de los versículos 14 al 15. Dice, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero escucha bien esta porción de la palabra. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él. Escucha, para apoderarse de él y hacerle rey. Dice, volvió a retirarse ¿a dónde? Al monte él solo. Después de mirar el milagro, la multitud decidió ¿qué? Decidió tomar a Jesús por la fuerza. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos habían entendido que él era el Mesías, pero ellos no entendían la Escritura, no entendían el propósito de Dios, el propósito de Jesús. Ellos lo único que querían, ¿qué? Lo único que querían era un libertador. Querían un libertador. Ellos lo único que querían era un hombre que pudiese hacer milagros, maravillas y prodigios. Ellos lo que querían era un hombre que pudiese multiplicar los panes y los peces. Ellos lo que querían era un hombre el cual pudiese hablar con autoridad y denuedo. Pero en sí ellos lo que no entendían era que el plan de Dios era enviar a su Hijo al mundo para redimir al mundo del pecado. Para redimir al mundo del pecado. Por ello, quiero que sepas que Jesús no vino a este mundo, hermanos, a llenar estómagos, ¿entiendes? Jesús no vino al mundo a hacer milagros. Jesús no vino al mundo a sanar enfermos. Jesús no vino al mundo a liberar endemoniados. Jesús vino al mundo a salvar al mundo del pecado. El hecho de que Jesús hacía milagros, maravillas y prodigios solamente probaba que Él era el Hijo de Dios. Eran las credenciales que Él tenía para mostrar al mundo que Él había sido enviado de Dios al mundo. ¿Para qué? Para salvar al mundo. Y que Él tenía poder absoluto sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Por ello, hermanos, aquí encontramos una advertencia para nosotros, la iglesia. Este pasaje nos enseña que las cosas desafortunadamente no han cambiado el día de hoy. Muchos hoy siguen a Cristo únicamente por lo que esperan recibir de Él. Hay quienes dicen, ven a Cristo y tendrás salud. Hay quienes dicen, ven a Cristo y tendrás riquezas. Hay quienes dicen, ven a Cristo y todos tus problemas se desaparecerán. Eso no fue lo que el Evangelio de Jesús o lo que los evangelios nos enseñan acerca de Jesús. ¿Te das cuenta? En ningún momento nos dice eso. Al contrario, Jesús mismo nos dice en el libro de Juan, dice, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, Jesús mismo nos dice, en el mundo tendréis aflicciones. O sea, cuando llegue el momento, el día, la hora en el cual tú tengas que sufrir por causa de mi nombre, dice, te van a perseguir y algunos de ustedes os van a quitar la vida. Os van a quitar la vida. Por ello es que entendemos que Jesús nunca prometió, hermanos, una vida fácil. Prometió el perdón, prometió la vida eterna, prometió la reconciliación con Dios. Esto es lo que Jesús prometió a nosotros, los hombres. Por eso debemos preguntarnos el día de hoy, ¿estoy siguiendo a Cristo por quien es o solamente por lo que puede darme? O sea, hazte esa pregunta.
Estoy siguiendo a Cristo por quien Él es mi Salvador, mi Redentor, el cual dio su vida para que yo pudiese tener vida. O estoy siguiendo a Cristo porque yo sé que porque yo soy su hijo Él me va a bendecir. Bueno, la verdad, hermanos, o la verdadera fe busca primero a Jesús, al Salvador del mundo. Y nunca, absolutamente nunca, ¿ok? Los beneficios que tú puedes recibir de parte de ello. Desafortunadamente, el día de hoy, hermanos, si te das cuenta en los medios sociales, tienen, digamos, hasta cierto punto a los pastores en un pedestal. ¿Te das cuenta? Estaba mirando un pequeño no documental, sino una pequeña porción que pusieron en uno de los medios sociales el día de ayer. Estaba lloviznando, llevaban al pastor con una sombrilla, un guardaespaldas al lado, otro guardaespaldas acá, otro guardaespaldas acá, y lo llevaban resguardado. Es como, oye, estás hecho de azúcar, no te puedes mojar. O sea, cosas así. Y esa es una de las cosas que, por ejemplo, él por servir a Jesús, el beneficio de él es que lo tengan acá en un pedestal, como algo especial, como una persona que tiene poderes únicos. No, iglesia. La palabra de Dios nos dice que Jesús mismo nos dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Para servir. Ahora, aquí vemos en el versículo 45 que Jesús sacó a quienes, sacó a los discípulos de aquel lugar así, rápido. Los sacó de aquel lugar rápido. ¿Por qué los sacó tan a la carrera, digamos tú? Digamos, ¿por qué Jesús después de terminar la alimentación de los 5,000, ¿por qué Jesús hizo? O sea, ¿por qué Jesús forzó? Pregúntate, ¿por qué forzó a los discípulos a entrar en la barca? ¿Por qué los forzó? Porque la palabra hizo, ya la estudiamos, ¿no? Y dedujimos de ello que es forzar. O sea, la palabra es no preguntar, sino ordenar, súbete a la barca. Es lo que Jesús les está diciendo a ellos, súbete a la barca y ve al otro lado y espérame al otro lado. ¿Te has preguntado por qué hizo eso Jesús? ¿Sabes por qué? Porque Jesús conocía sus corazones. Jesús conocía sus corazones. Ellos también podían ser seducidos por aquella idea de que ahora como Jesús es famoso, nosotros también vamos a ser famosos. Todos luchamos, hermanos, todos luchamos con el orgullo, todos luchamos con la ambición, todos luchamos con el reconocimiento. Todos, absolutamente todos. Por ello, si ellos permanecían ahí en ese lugar se hubiesen dejado persuadir a qué? Se hubiesen dejado persuadir a hablar en nombre de ellos a Jesús. Y sentirse especiales. Por eso es que Jesús los alejó de aquel lugar. Por eso en el versículo 25 nos dice, enseguida hizo que sus discípulos entraran en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. O sea, Jesús no les dio ni oportunidad a ellos de despedir a la multitud. Jesús no les dejó incluso interactuar con la multitud. Llegó el momento y Jesús dijo, posiblemente como conocía los corazones de todos ellos, posiblemente ellos en sus corazones estaban entreteniendo la idea de que eran ellos también grandes como Jesús era grande. Y Jesús dijo, ok, tengo que cuidar y guardar de ellos. Jesús es el buen pastor. Y como el pastor de las ovejas tenía que guardar de las ovejas, cuidar de las ovejas.
Tenía que cuidar sus corazones. Tenía que cuidar lo que ellos sentían. ¿Por qué? Porque si no cuidaba y guardaba de ellos, se iban a desviar. Se iban a dejar que la fama, que la ambición, que todas estas otras, el reconocimiento y todas estas otras cosas se les subieran a la cabeza. Y Jesús estaba cuidando de ellos. Por ello, a veces pensamos que Dios nos está quitando algo bueno. Ellos dijeron, pero Jesús, un momento, déjanos interactuar con las multitudes, déjanos conversar con ellos, déjanos ministrarles, déjanos orar por ellos. Dice Jesús, no, súbanse a la barca y vayan al otro lado. Y se quedó atrás Jesús despidiendo a la multitud. Ahora, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, ellos fueron tentados a ser grandes, fueron tentados a la ambición, fueron tentados al reconocimiento, fueron tentados a que su orgullo se les elevase. Y Jesús automáticamente los sacó de aquel lugar. Los sacó de aquel lugar con el fin y el propósito de ¿qué? Con el fin y el propósito de guardar sus corazones. Guardar sus corazones. En el versículo 47, escucha bien lo que nos dice. Y al venir la noche, dice, la barca estaba en el medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, dice, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. O sea, después del éxito vino ¿qué? Vino la tormenta. Después del éxito vino la tormenta. Hay otro detalle muy importante. ¿Por qué? Porque dice que después del mayor milagro, Jesús los envió directamente ¿a dónde? Al mar. Del monte de la multiplicación, ¿a dónde? A la tormenta. Muchas veces pensamos que después de una gran victoria espiritual, todo será más fácil, ¿no? Porque hemos estado con el Señor. Pero frecuentemente Dios hace exactamente lo contrario. ¿Por qué, dirás tú? Porque las pruebas tienen la capacidad de volver nuestros ojos ¿a quién? Al Señor. Las pruebas, hermanos, tienen la capacidad de volver nuestros ojos al Señor. El éxito puede alimentar nuestro orgullo. La prueba alimenta nuestra dependencia de Dios. Nuestra dependencia de Dios. Los discípulos podían comenzar a pensar, ¿qué ministerio tan exitoso hemos tenido? Entonces Jesús los lleva a un lugar donde descubriría nuevamente que sin Él no pueden hacer nada. Absolutamente nada. Por ello dice, y viéndoles remar con fatiga, dice, con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Después de despedir las multitudes, Jesús subió al monte a orar y orando vio a quienes, vio a sus discípulos remar con gran fatiga. ¿Y oró por quiénes? Oró por ellos. Oró por ellos. Ahora, hermanos, aunque el texto no registra el contenido de su oración, todo indica que estaba intercediendo específicamente por quienes, por sus discípulos. Por sus discípulos. Lucas 22. En Lucas 22 dijo a Pedro, dice, yo he rogado, dice, por ti, que tu fe no falte. O sea, en Lucas capítulo 22 podemos ver a Jesús rogar al Padre por Pedro para que la fe de él no menguase, no faltase. En Juan capítulo 17, Jesús, si te das cuenta, en todo ese capítulo ora por ¿quiénes? Ora por sus discípulos. Y en Hebreos capítulo 7, versículo 25, nos dice la Escritura, por lo cual pueden
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, para interceder por ellos. Por ello es que, hermanos, debemos tener un gran consuelo. ¿Por qué? Porque mientras los discípulos remaban en medio de la tormenta, Jesús estaba orando por ellos. ¿Te das cuenta? Estaba orando por ellos. Y mientras nosotros atravesamos por nuestras pruebas, Cristo sigue intercediendo por nosotros delante de el Padre. ¿Te das cuenta? Cuando estamos en el medio de una tormenta o en el medio de un huracán o lo que sea, Jesús está viendo tu condición, está viendo mi condición, y desde la gloria, desde la diestra del Padre está intercediendo y orando por todos y cada uno de nosotros. Tenemos la seguridad de que nunca enfrentamos una tormenta solos. Nuestro gran y sumo sacerdote conoce nuestra necesidad y ve nuestra lucha y continuamente intercede por nosotros. Ahora quiero que pensemos en algo muy importante. Hay ocasiones en las que atravesamos pruebas o dificultades porque nosotros mismos nos metimos en ellas. ¿Te das cuenta? ¿Entienden lo que les digo? Nosotros mismos nos las causamos. Nuestras malas decisiones nos meten en pruebas. Vemos en el libro de Jonás que Jonás se encuentra en el medio de una tormenta y Jonás termina en el vientre de un gran pez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él mismo se puso allí, ¿entiendes? Él mismo tomó la decisión de huir de la presencia de Dios. A veces, debido a nuestras malas decisiones, tendremos que atravesar lo que llamamos, hermanos, tormentas de corrección. Tormentas de corrección. En las tormentas de corrección, Dios permitirá que atravesemos tormentas de corrección para hacernos regresar al camino recto o al camino correcto. Pero observen que en este caso, los discípulos no estaban en medio de una tormenta debido a una mala decisión. Estaban en la tormenta por obedecer a Jesús, por entrar en la barca e irse exactamente donde Él les había mandado. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Pregúntate, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que aun cuando somos obedientes, habrán ocasiones en las que Dios permitirá que nos encontremos en medio de una tormenta. Y estas tormentas no son tormentas de corrección, son tormentas de perfección. Tormentas de perfección. Dios nos está, ¿qué? Nos está perfeccionando, nos está madurando, está permitiendo que atravesemos esas cosas para edificarnos. Para edificarnos. Los discípulos, como te das cuenta, estaban experimentando algo terrible en sus vidas. Tan terrible lo que ellos estaban experimentando que incluso dudaban salir de aquel lugar con vida. Porque dice que ya habían remado tanto que ya no tenían fuerzas. Y el viento era contrario. O sea, ellos remaban y no avanzaban. Seguían en el medio del lago, seguían en el medio de la tormenta. En el medio de la prueba. Ahora, hermanos, muchas de las veces atravesar por tormentas no es fácil. Es muy difícil. Especialmente cuando son tormentas de perfección. Pero, hermanos, estas tormentas son muy importantes. Porque en el medio de una tormenta de perfección es donde vas tú aprender a caminar en fe, a vivir en fe y a confiar en Dios sin dudar en ningún momento de lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque tus ojos no están puestos en las circunstancias, tus ojos están puestos en el autor y consumador de tu fe, están puestos en Cristo Jesús.
Por ello, vemos que algunas veces por obedecer a Dios atravesaremos dificultades, luchas y tiempos difíciles. Ser cristiano, hermano, no garantiza una vida llena de arcoíris y cosas agradables. A veces forma parte del plan de Dios que en nuestra vida atraviesen dificultades, pero Dios sabe lo que está haciendo, ¿entiende? Dios sabe lo que está haciendo y aún más importante, Dios siempre está ahí, siempre está ahí. Él estaba orando por ellos. Jesús literalmente ve la conmoción, ve la tormenta, escucha los vientos, mira a sus discípulos remar desde donde Él está orando y Él está intercediendo. Padre, sosténlos. Padre, guárdalos. Señor, no los dejes hundir. Oh, Padre mío, manténlos en el hueco de tu mano hasta que finalmente Él va a donde ellos están. Y no creas que nosotros somos la excepción. De la misma manera que el Señor extendió sus oraciones hacia sus discípulos, lo hace por ti, por mí, continuamente, todos los días. A diario, hermanos, vamos nosotros quizá manejando por el camino y el diablo tenga preparado un accidente y el Señor nos libra de esos accidentes. El diablo quizá tenga algo maquinado para destruir tu vida y Dios nos libra. ¿Nos libra de qué? Nos libra de las garras de Satanás. Ahora la Escritura misma nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades del más allá. Si hubiésemos lucha contra carne y sangre, pudiésemos mirar a nuestro enemigo y pudiésemos esquivarlo, pudiésemos quizá confrontarlo o quizá evadirlo. Pero como tenemos lucha contra huestes y potestades del más allá, nuestro enemigo es invisible a nuestro ojo. Porque son espíritus caídos, son ángeles caídos, ¿te das cuenta? Por ello, era importante entender que en el medio de esta tormenta, en el medio de esta lucha, los discípulos no estaban solos, Jesús estaba con ellos. Lo que nos lleva al segundo punto. En el segundo punto miramos que Jesús se presenta en medio de la prueba. Jesús se presenta en el medio de la prueba. Y lo vamos a mirar de los versículos 48 al 52. En el 48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Dirás tú, bueno, ¿qué no leíste ese versículo? Sí, ya lo leí. Pero es necesario para enfocarnos en otro punto que quiero hacer. ¿Por qué? Porque Jesús se presenta, hermanos, acá en este lugar, en el medio de la prueba, en el momento de más necesidad en la vida de los discípulos. En el momento de más necesidad en la vida de los discípulos. Ahora nos dice acá la Escritura que vino a ellos cerca de la cuarta vigilia de la noche andando sobre el mar. Algo sobrenatural. ¿Te das cuenta? No sé si alguna vez habrás intentado caminar en el agua, ¿verdad? Dime, ¿tuviste éxito? ¿Pudiste caminar en el agua? Por supuesto que no, ¿verdad? Te hundiste. Si lo intentaste, te hundiste. Pero Jesús venía caminando sobre el agua, ¿te das cuenta? Venía caminando sobre el agua. Ahora nos dice acá que vino a ellos cerca de la cuarta vigilia. Los romanos, hermanos, dividían la noche en 4 vigilias. La primera vigilia se daba de las 6 a las 9 de la noche. La segunda se daba de las 9 a las 12 de la noche. La tercera de las 12 a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia, la hora en la cual vino Jesús a ellos, era de las 3 a las 6 de la mañana. Lo que quiere decir que vino a ellos en el lapso de tiempo de 3 a 6 de la mañana. Pudiésemos decir que vino a las 4 de la mañana, ¿no? O a las 3:30 o 3:45, ¿no? Si quieres ser específico, no tenemos la hora exacta, pero sí sabemos que vino a ellos a la cuarta vigilia. Ahora aquí vemos algo muy importante para nuestra enseñanza. Los discípulos habían entrado en la barca desde la tarde, ¿te das cuenta? Y Jesús los había estado viendo luchar contra el viento. Sin embargo,
no fue inmediatamente a sacarlos de la dificultad. Quiere decir que habían estado remando por ¿cuántas horas? ¿Cuántas horas habían estado remando? Hazle la cuenta. Desde las 6 de la tarde, digamos, hasta las 3 de la mañana. O 3:30 de la mañana habían estado remando. Y no habían avanzado. Ya estaban cansados. Ahora Jesús los dejó ¿qué? Los dejó remar. Los dejó luchar contra el viento. Los dejó experimentar su propia insuficiencia. Pero nunca dejó de verlos. ¿Entiendes eso? Nunca dejó de verlos. Y en el momento más oscuro de la noche, posiblemente era cuando los vientos estaban más fuertes y las olas eran más peligrosas, fue precisamente cuando Jesús vino a ellos. Vino a ellos. 12 hombres que estaban remando con todas sus fuerzas y no podían llegar a ninguna parte. Sin embargo, Jesús viene caminando sobre el mar. ¿Entiende lo que estamos viendo? ¿Entiendes lo que estamos viendo? Hermanos, para Dios todas las cosas son posibles. ¿Las olas le afectaban a Jesús caminar sobre las olas? Absolutamente, por supuesto que no. No afectaba el viento, no le afectaba nada. Jesús podía caminar como si fuese caminando por un lugar común y corriente. ¿Por qué, hermanos? Porque el viento y las olas están sujetas ¿a quién? Están sujetas a Dios, están sujetas a la autoridad de Jesús. Están sujetas a la autoridad de Jesús. Él simplemente vino a ellos caminando en el medio de la tormenta, completamente libre de todo obstáculo. Vino a donde ellos estaban. Ahora, quiero que veas algo acá que es muy interesante. Dice que cuando se acercó a ellos, se hizo como que iba a seguir de largo. ¿Te das cuenta? Dice que quería adelantarse. ¿No es esto interesante? Quería pasar junto a ellos. Quería ver si lo notaban a él. Quería ver si se daban cuenta que era Jesús. Están en el medio de la tormenta, están en el momento más trágico de sus vidas, están a punto de perder su vida y Jesús pasa al lado de ellos a ver si miran a Jesús y claman a Jesús y piden ayuda a Jesús. Fíjate lo que dice el versículo 29. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Por qué todos? Dice, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. No temáis. La Escritura nos dice que cuando le vieron caminar sobre el mar, pensaron que era ¿qué? Que era un fantasma y comenzaron a gritar. Y este es para René. Porque los verdaderos hombres no gritan, ¿verdad, René? Un hombre que es hombre no grita, ¿verdad, René? Pero estos hombres, 12 discípulos, pescadores, hombres rústicos, hombres que estaban acostumbrados a trabajar con sus manos, hombres que habían no solamente luchado en ese mismo mar donde están ahora atrapados, que habían mirado en diferentes ocasiones, habían mirado que muchas veces estuvieron a punto de perder la vida. Cuando miraron a Jesús caminar hacia ellos, gritaron, se espantaron. Y nos dice la Escritura que todos lo vieron. O sea, los 12 discípulos lo vieron. Ahora intenta ponerte en su situación. Eran como las 3 o 4 de la mañana y estaban cansados y agotados. Y de repente en medio de la oscuridad ven algo caminando sobre el agua. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Cómo hubieses tú reaccionado? Ahora quiero compartir algo contigo. De acuerdo a la tradición judía, en escritos rabínicos aparecen también la figura del ángel de la muerte.
En hebreo es Malach ha-Mavet. Malach ha-Mavet. Este es el ángel que aparece en distintas tradiciones como el agente que llega cuando se cumple el momento de la muerte y el alma se separa del cuerpo. Quiere decir que en las tradiciones judías, de acuerdo a lo que ellos creían en aquellos entonces, se dice que cuando un hombre iba a morir, aparecía el ángel de la muerte. Y era una tradición judía. Era una tradición judía. Por ejemplo, en el Talmud babilónico, Tratado Abod Saraj 20b, contiene una descripción tradicional del ángel de la muerte presentándose ante la persona en el momento o al momento antes de morir. Ahora, esto no es escritura, ni tampoco es algo inspirado, sino que es una literatura rabínica, o sea, algo que ellos creían, algo que a todos ellos se les había enseñado, era una tradición que ellos seguían. Y cuando miraron a Jesús, dijeron: hasta aquí se acabó el corrido. Aquí vamos a morir todos. Aquí vamos a morir todos. Por eso cuando le vieron qué fue lo que pasó, se aterrorizaron. Pero la pregunta es, ¿por qué tenían miedo? ¿Por qué estaban tan aterrados? ¿Por qué no pensaban que fuera Jesús? No esperaban que fuera Él. ¿Por qué no esperaban que fuera Él? Y es ahí donde llegamos, hermanos, a la enseñanza que ese pasaje nos trae a nosotros. Porque cuando estamos en el problema, cuando estamos en la tormenta, cuando estamos en la situación caótica en nuestra vida, no quitamos los ojos del problema, los tenemos puestos en el problema. Y por ello es que cuando los levantamos y miramos otra cosa, levantamos los ojos y miramos algo distinto, nos aterrorizamos. Ellos no tenían los ojos puestos en Jesús. No tenían los ojos puestos en Jesús. Pero quiero que sepas algo. Una de las cosas tristes que pueden sucederle a un cristiano o a un hijo de Dios es que Dios no puede contestar sus oraciones. Eso es lo más triste de todo. Y eso para nosotros, hermanos, es algo muy importante. Porque el temor es lo opuesto a la fe. Su falta de fe produjo ¿qué? Produjo en ellos temor. Por ello, cuando Jesús les miró a ellos, ¿qué les dice a ellos? No temáis, soy yo, les dijo a ellos. O sea, cuando miró en ellos el miedo, cuando escuchó de ellos el grito, cuando miró en ellos el pánico que se produjo en el medio de la barca, es ahí cuando Jesús habla. Es cuando Jesús extiende sus palabras de ánimo. Y les dice a ellos: hey, no tengáis temor, soy yo. Y qué gran lección para nosotros, iglesia. Qué gran lección para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando estemos en el medio de una tormenta, cuando estemos pasando por una prueba, justo en el momento en el cual tú ya no puedas más, justo en el momento en el cual tus fuerzas se han agotado, es ahí donde aparece Jesús. Es ahí donde dice Él: no tengas temor, soy yo el que te voy a ¿qué? El que te voy a sostener. Te voy a sostener. Las palabras de Jesús son muy importantes, iglesia, porque si miramos sus palabras en el griego, lo que Él dijo, yo soy, es ego eimi. Ego eimi literalmente significa yo soy. Y son las mismas palabras que Dios habló a ¿quién? Que Dios habló a Moisés en la zarza ardiendo, al pie del monte de Sinaí. Son las mismas palabras.
Que le habló cuando le dijo, cuando él miró cuando Moisés le dice, Señor, ¿quién diré yo que me envía? Le dice, diles que el yo soy te envía. Las mismas palabras. Y Jesús utiliza esta expresión, hermanos, para decirles a ellos y recordarles a ellos, yo tengo todo el control y estoy en control absoluto de todas las cosas. Todas las cosas, absolutamente todo. Y aquí es donde llegamos al versículo 51, donde dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Ahora quiero agregar algo rápidamente que Marcos no nos da en esta porción de la Escritura. En el libro de Juan capítulo 6 versículo 21 dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. O sea, enseguida, el momento en el cual Jesús entró en la barca, se calmó el viento, desapareció la tormenta y el barco, o sea, la nave en la cual ellos estaban, instantáneamente llegó a la otra ribera. Porque ahora Jesús estaba con ellos. Estaba con ellos. Hermanos, la Biblia nos dice a nosotros en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. En todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, en toda prueba, en toda tormenta, Jesús está ahí a la puerta. Está tocando la puerta de tu corazón. Te está diciendo, no estás solo, no estás sola. Solamente ábreme la puerta. Solamente permíteme entrar en tu barca. Solamente permíteme obrar a tu favor. Permíteme y lo voy a hacer. Pero Dios es un caballero, ¿te das cuenta? Dios no se esfuerza en ti, en mí, ni en ninguna persona. Si tú no le invitas a entrar en tu corazón, Él no va a entrar en tu corazón. Por ello nos dice acá en el versículo de Juan capítulo 6 versículo 21 nuevamente, dice que entonces con gusto le recibieron. Con gusto, o sea, cuando Jesús dijo, soy yo, no temáis, automáticamente entrando Él en la barca, o sea, le recibieron en la barca inmediatamente, con gusto, con alegría. Señor, qué bendición que estés aquí, porque la verdad que pensábamos que íbamos a perecer. Y en cuanto le recibieron, sus problemas de ellos fueron resueltos instantáneamente. Hermanos, la pregunta es, ¿lo recibirás tú en tu barca? ¿Lo recibirás tú en tu barca? ¿Lo recibirás en el medio de la tormenta? ¿Lo recibirás en el medio de la prueba? ¿Lo recibirás en el medio de la calamidad o la situación en la cual estés pasando? Esa es la pregunta. ¿Por qué, hermanos? Por el hecho de que si no lo hacemos, vamos a seguir remando y no vamos a lograr llegar al destino al cual el Señor nos ha dicho que vamos a ir. Y llegamos al versículo 52. Y esto es muy importante, este versículo es esencial, es clave. ¿Por qué? Porque en el versículo 52 dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aunque Jesús había hecho, hermanos, un gran milagro al alimentar a los 5,000, aquel milagro debió haberles dado a ellos una comprensión exacta de que Jesús, el Hijo de Dios, es el proveedor de todas las cosas. Pero ellos no entendieron. No habían entendido. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que
Los discípulos creían que Jesús venía de Dios, sí. Sabemos que creían que Él era el Mesías, por supuesto, pero aparentemente no habían comprendido completamente su identidad divina. ¿Te das cuenta? Ahora, después de verle caminar sobre el agua, es como si finalmente se encendiera una luz. Y finalmente comenzaron a comprender, verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Y quedaron maravillados. El día de hoy, hermanos, hay personas que dicen, Jesús fue un gran hombre. Otros dicen, fue un profeta. Pero la luz nunca se encenderá completamente hasta que lleguen a reconocer quién es verdaderamente Jesús, el Hijo de Dios. Los discípulos sabían que era alguien especial, porque tenía poderes para sanar, tenía poderes para liberar, tenía poderes para limpiar a los leprosos, tenía poderes para dar vida a los muertos. Pero no sabían, no estaban convencidos aún que Él era el Hijo de Dios. Y esta prueba era lo que ellos necesitaban. ¿Para qué? Para poder entender que Jesús es el Hijo de Dios. Mateo 14:33 nos dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. O sea, los que estaban en la barca cuando recibieron a Jesús en la barca, se postraron ante Él y le dijeron, Señor, tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero no lo habían creído hasta que se vieron con la soga al cuello. Cuando ya no podían más. Lo que nos lleva al punto 3. En el punto 3 nos dice, donde Jesús llega transforma vidas. Donde Jesús llega transforma vidas. En el versículo 53 nos dice, terminada la travesía, o sea, después de que llegaron al otro lado, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejasen tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. O sea, al llegar Jesús a Genesaret, ocurre algo extraordinario. La gente automáticamente le reconoció. Y nos dice la Escritura que venían a Él de toda la región, trayéndole a Él, ¿qué? Trayéndole a Él enfermos. Y Marcos usa varias expresiones repetidas. Como que corrían, traían, ponían, o sea, toda la región de aquel lugar, al escuchar que Jesús estaba en el área, corrían con sus enfermos, ponían a sus enfermos delante de Jesús, traían a sus enfermos delante de Jesús, y muchos de ellos le decían, Señor, solamente déjanos estrechar la mano y tocar el borde de tu manto y nosotros vamos a ser sanos. ¿Te das cuenta? Todos querían acercarse a Jesús. ¿Por qué? Porque sabían una gran verdad. Sabían que con el simple hecho de tocarlo iban a recibir ¿qué? Iban a recibir sanidad. Ahora entiende que la fe no estaba, o sea, el poder no estaba en la tela. El poder estaba en Jesús. Y el poder está en Jesús. El día de hoy, digamos muchos de nosotros, Señor, quisiera yo ver los milagros y las maravillas que tú hacías mientras caminaste en la tierra. Pero quiero que sepas que los milagros y maravillas que Jesús hacía
mientras caminó sobre la tierra, los está haciendo el día de hoy. Lo único que muchas veces no los miramos porque no tenemos los ojos puestos en Jesús. Tenemos los ojos puestos en las circunstancias. Tenemos los ojos puestos en los problemas. Tenemos los ojos puestos en otras cosas. Pero cuando tú quites los ojos de todo esto y los pongas en Jesús, vas a empezar a mirar almas transformadas, almas cambiadas. Vas a mirar personas que en un tiempo caminaban lejos de la voluntad de Dios, caminando con Dios. Vas a mirar personas que no tenían esperanza, ahora viviendo para Dios, haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho un milagro en la vida de ellos. Y tú y yo somos un milagro. El hecho de que tú y yo hayamos dado nuestra vida al Señor es un milagro en sí, ¿te das cuenta? Porque estábamos perdidos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Jesús nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. Nos ha hecho sus hijos. Y ese es un milagro en sí mismo. Ahora, te lo ilustro de esta manera. Un paciente gravemente enfermo no estudia la medicina del frasco. Un paciente gravemente enfermo no estudia la medicina del frasco. Simplemente la toma porque confía en ¿quién? Confía en el médico. Confía en el médico. Y la fe verdadera no descansa en los métodos, descansa en Cristo Jesús. Descansa en Cristo Jesús. Muchos buscan soluciones. ¿Dónde? En el dinero, en la psicología, en el éxito, en la religión, en la filosofía. Pero solamente transforma verdaderamente la vida. Y nadie más que Jesús. Lo que hizo en Genezaret, sigue haciendo el día de hoy. Sana, perdona, liberta, restaura y da vida eterna. Es el mismo ayer, es el mismo hoy, va a ser el mismo para siempre. ¿Te das cuenta? Va a ser el mismo para siempre. Para concluir, en conclusión, Marcos vuelve a responder la gran pregunta del Evangelio. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús es el Señor de la tormenta. Es el gran yo soy. Es el Dios que intercede por los suyos. Es el Salvador que tiene autoridad sobre la creación. Es el único que puede salvar completamente al hombre. Es el único. Los discípulos, hermanos, tenían el viento delante, pero Jesús estaba sobre el viento. Ellos miraban las olas, Jesús gobernaba las olas. Y esa sigue siendo la diferencia entre el temor y la fe. La paz no depende de que desaparezca la tormenta, sino de que Cristo está en nuestra barca. Es de lo que depende. Por ello, quizá hoy tú también estés luchando contra una tormenta. Tal vez es una tormenta de pecado, una tormenta de culpa, una tormenta de enfermedad, una tormenta de temor, una tormenta de soledad o quizá una tormenta de desesperanza. La buena noticia es que Jesús sigue acercándose a quienes están perdidos. Él no espera que llegues a la orilla por tus propias fuerzas. Él viene hacia ti. Él viene hacia ti. La tormenta más grande del ser humano, hermanos, no es la economía ni la física, sino la separación de Dios causada por el pecado. Esa es la tormenta más grande, la separación del hombre de Dios causada por el pecado. La Biblia nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También nos declara en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hoy puedes dejar de luchar con tus propias fuerzas y recibir a Cristo en tu corazón y declararle Señor de tu vida. Yo te insto este día
a que le entregues tu vida. Arrepiéntete de tus pecados, confía únicamente en Él. El mismo Jesús que caminó sobre el mar, calmó el viento y sanó a los enfermos, tiene poder para perdonar tus pecados, darte una nueva vida y conducirte con seguridad hasta la eternidad. Él vino acá para darnos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Por ello hoy te digo, ven a Cristo hoy. Hoy es el día de salvación. Él sigue diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Gloria a Dios, hermanos, pónganse de pie, vamos a orar. Padre, estoy tan agradecido, mi Dios, por tu fidelidad. Estoy tan agradecido por tu ser tan bueno con nosotros. Oh Padre mío, te doy gracias porque en medio de la tormenta, Señor, no nos dejarás, porque tú estarás ahí por nosotros. Estarás ahí con nosotros. Hoy intercederás por nosotros y nos librarás a nosotros, Padre mío, de aquello, oh Padre mío, que el mundo nos tira y nos separa de ti. Por ello hoy día estoy muy, muy agradecido por lo que nos has enseñado y porque tu palabra es fiel y es gloriosa y maravillosa. Te damos honra y gloria, Padre, y te agradecemos lo mucho que nos has dado y las muchas bendiciones que de ti hemos recibido. Esta tu palabra que ha sido expuesta, que tu Espíritu, oh mi Dios, nos ha inspirado y ha traído a nuestros oídos. Te pido, mi Dios, que la escribas en las tablas de nuestro corazón, mi Dios, y que nunca, oh Padre mío, nos olvidemos de lo maravilloso, lo glorioso y lo maravilloso que tú eres, Padre, y lo misericordioso que tú eres. Y ayúdanos, Padre, a mantener los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe en Cristo Jesús, a quien damos la honra y la gloria, en quien oramos este día, en Cristo Jesús. Y todos decimos amén.